Live. Bien amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por estar siempre con nosotros durante cada noche para compartir estas conversaciones que no tienen ninguna otra intención que darle a usted puntos de vista, darle a usted información que quizá usted no va a encontrar en otros medios. Y quizá, ¿por qué no?, en temas y con la libertad para poder expresarse y conversar sin ningún tipo de parámetro. Y por eso esta noche nos parece muy interesante que vamos a conversar con una persona que nos va a comentar, nos va a contar algo sobre un proceso que quizá parece antiguo, que quizá parece olvidado y que quizá parece cerrado, pero los procesos a veces no son así como parece y los medios tienen ciertos intereses en que más bien de ciertas cosas no se hable. Y entonces hemos invitado esta noche al doctor Jorge Castro, que es un abogado peruano conocido y que él está representando también a José Francisco Crucillat y José Enrique Crucillat. ¿Usted se acuerda de los Crucillat? ¿Usted se acuerda de que estos apellidos han estado vinculados durante un buen tiempo a América Televisión y también a Canal N? Exactamente qué fue lo que pasó. Quizá usted recuerda una salita del servicio de inteligencia. ¿Y qué pasó en realidad en ese proceso penal? ¿Y cómo fue que el canal, cuya propiedad era de estas personas, pasó a manos de otras personas, de medios que son o que son en realidad impresos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Y en todo caso, ¿qué puede seguir ocurriendo? Y si quién sabe, esa propiedad que hoy ostentan grupos poderosos en los medios, quizá propiedad regrese a sus antiguos propietarios. ¿Puede ser? Bueno, en el mundo todo puede ser y por eso hemos invitado esta noche a Jorge Castro para que nos comente los detalles de esta historia, que si usted no la recuerda o no la conoce, yo le pediría que se siente con tranquilidad, con calma, y la escuchemos despacito, despacito, para que nos pueda contar el doctor Castro, en realidad, qué ocurrió y qué está ocurriendo ahora. Y en todo caso, preguntaremos finalmente qué puede ocurrir. Porque esto es muy interesante, muy interesante. Donde ha estado Alejandro Toledo, siempre hay algo oscuro, siempre hay algo oscuro. Entonces, resulta que Alejandro Toledo ha estado muy vinculado a esto. Ahora, vamos a escuchar, no opinemos más, sino más bien preguntemos y escuchemos con paciencia. Y usted agárrese para escuchar bien lo que vamos a descubrir de repente esta noche. Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos. Alfonso, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hecho el preámbulo, voy a tratar de diseñar en la forma más simple y más común para todas las personas que te siguen en este medio. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, por los años 99, el señor José Enrique Crucillat y José Francisco Crucillat tienen contacto con el señor Vladimiro Montesinos Torres, precisamente para generar a través del Canal 4 una consolidación relacionada con el cierre del conflicto con el Ecuador, el tema de Itamaraty, los viajes a la cueva de los Tallos y una cantidad de cosas que se habían dado por entonces para culminar con este conflicto de los años 40. A partir de ese momento cometieron un error, que eso definitivamente les costó una sentencia condenatoria de 8 años y ser extraditados de la Argentina y posteriormente sometidos a juicio y a cumplir la condena desde el primer día hasta el último día. Aquí ha intervenido la política en sus diferentes momentos, por ejemplo, en los primeros años, cuando Fujimori, recordarán ustedes, renunció estando en el exterior a raíz del video de Curi Montesinos, que fue propagado iniciándose
la difusión a través de Canal N. Este tema continuó más adelante y resulta que posteriormente se nombra procurador para hacer esta investigación y la compra de congresistas y una cantidad de cosas que se habían dado en ese momento con Fujimori. Y a partir de este momento se nombraron procuradores públicos, entre los que estaba el señor Ugaz Sánchez Moreno, el señor Vargas Valdivia y otros procuradores más. A raíz de esta situación, entonces, se empiezan a hacer investigaciones e increíblemente los procuradores nombrados por Fujimori terminaron metiendo la estocada final. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió? Cuando entra al poder Toledo, los renueva la convicción y el contrato para que ellos continúen. Esto se inicia a partir ya del año 2001, el señor Cruciat se va. Para entonces ya habían obtenido aproximadamente 2.000 videos, audios en la incursión a la casa de Montesinos. Y recordarán ustedes que Fujimori buscaba a Montesinos y buscaba videos y buscaba evidencias y hasta nombraron un fiscal de la justicia militar para incursionar en la casa de su esposa, de la señora Becerra, en San Isidro, en la calle Las Moreras, en el piso 14 de Javier Prado con Las Moreras. Esta situación finalmente terminó incautado y conducido a la notaría Paino. Y ahí empezaron ellos a verificar qué audios o videos podían servir, obviamente para una situación política y obviamente para hacerse de un medio de comunicación. Lograron encontrar el video del señor Cruciat, de José Francisco y José Enrique, y a partir de ese momento se inicia ya un proceso. Ellos para entonces habían viajado a Argentina, y antes de irse le habían dejado 2.9 de acciones y derechos del Canal 4 a nombre de sus hijas, Marisol, y empiezan a tomar las decisiones en el Canal 4. El problema que se presentó es que, conocida esta situación por parte de los procuradores con una información importante, ellos también analizaron cuáles eran las deudas y cuál era la probabilidad de salida al mercado del canal. Para esto se hace una campaña mediática en el sentido que se le debía 50 millones a la SUNAT de soles, que se le debía al Banco Vice Sudamerís 20 millones de dólares, que se le debía a Televisa Internacional 21 millones de dólares y que también se tenían algunas otras deudas menores como al Interbank y a una empresa Segul Corporation de Panamá que tenía contenidos. Al margen de esta situación, también se le debía a Televisa Internacional por la compra-venta de las acciones y derechos del Canal 4 a través de su propietaria actual, la compañía peruana Perú Visión Sociedad Anónima, mediante un fideicomiso con la participación del Banco de México. Las cosas así entonces empezaron. Lo primero, el señor Ugaz y el estudio Ugaz, donde está Vargas Valdivia, donde está Ugaz, donde está Priori, donde está Zaragoza y donde se encontraba, entre otros, el abogado de las casas, experto en el INDECOPI. Empiezan a averiguar la probabilidad de poder tener representación de algunas empresas acreedoras. Y qué curioso que el estudio Benítez, Forno, Ugaz, Vargas Valdivia de las casas se van a Panamá en el mes de julio o antes de julio para obtener poderes y mandatos de esa empresa para que ellos, los procuradores, terminen siendo más adelante representantes de un acreedor, renunciaron al cargo y luego se incorporaron al grupo para apoyar con, obviamente, el porcentaje que le daba en una insolvencia a esa empresa. Para que entiendan las personas que ven este programa, la insolvencia se produce a consecuencia que la persona no puede pagar unas acreencias o unas deudas que tiene, no obstante que tuviera garantizado toda la creencia mediante todo el patrimonio del canal, las antenas, la infraestructura en provincia, la licencia estaba debidamente pagada, etcétera, pero no podía tener ingresos porque le cerraron totalmente la publicidad. Y algunas otras cosas que tenía, la SUNAT intervenía y le incautaba el dinero y prácticamente ahogaron al canal. Eso lo llevó a un estado de insolvencia. Y es así como obtienen el poder mucho antes de generarse un hecho lamentable,
en la que un funcionario del Banco Vice Sudamericana se pone en contacto con la señora Marisol Crucillat para ofrecerle la solución al problema, y para la cual le dice que firme un pagaré por $233.000. Y luego le dice, me firmas este pagaré, con esto te voy a ayudar, no hay ningún problema, no pagas ahí la creencia, todo esto es un tema ficticio, y le firma el pagaré en blanco, luego lo completa y lo conduce a la insolvencia porque se había girado exactamente por 50 UITs que permitían hacer una insolvencia a una empresa. Todo esto ocurre entre el mes de julio y el mes de diciembre 4. Se hace todo el procedimiento así como fuera regular y ahí empieza el problema de la insolvencia. Con $233.000 se lleva a insolvencia a una empresa que costaba $200 millones. Eso lo hace el Banco Vice Sudamericana. ¿Y por qué lo hace? Porque acá nuevamente están los procuradores que conocían que el Vice Sudamericana había expatriado $15 millones del famoso pago de la CTS de Montesinos a Gran Caimán a través de la sucursal Vice Gran Caimán. Esta situación fue la que ocasionó para que el Banco Vice Sudamericana establezca el contacto con su central de Francia porque le habían abierto un proceso y lo conducirían al banco a la quiebra. Y para salvar los intereses del banco, entonces el banco no le quedó otra cosa que apoyar el tema de la insolvencia a través de este pagaré que fue falso y posteriormente asumió la presidencia de la Junta de Acreedores cuando se produce la insolvencia el 4 de diciembre del año 2001. A partir de este momento entonces empiezan otras acciones. Estas acciones, ¿a qué se refieren? Jorge, pero ahí te hago una pregunta. ¿Qué efecto produce el pagaré? En la práctica, el pagaré es firmado por las señoritas o señoras Crucillat. ¿Qué cosa ocurre con el banco? ¿Qué cosa es lo que permite que ellas pierdan el control del canal? Al banco le debíamos $20 millones, pero esos $20 millones habían sido refinanciados y garantizados por COFIDE con todo el patrimonio inmobiliario y mobiliario que tenía el Canal 4. O sea, no le debíamos y no tendríamos por qué ser insolventes ante el banco, porque el banco pudo haber ejecutado las garantías y no tenía problemas, se cobraba lo que nosotros le debíamos. Pero al generar, a partir de un pagaré con $233.000, una insolvencia, te puede conducir mediante una solicitud ante el DINDECOPI a una comisión delegada y la comisión delegada te requiere que le pagues $233.000. Y como no le paga, porque no tenía liquidez, lo conduce a la insolvencia. Y ahí empieza el problema. Además de esto, le dan la resolución de insolvencia a la Cámara de Comercio de Lima y a continuación, al publicarse el procedimiento concursal de insolvencia, vienen todos los acreedores, vienen laborales, viene la SUNAT, viene el propio Banco Vice Sudamericana con los $20 millones que se le debía, viene Televisa Internacional, y lo que era una deuda de $233.000 que se pudo pagar en 4 días, se vienen todas las deudas y todas las obligaciones que estaban pendientes y que en un tiempo determinado se podrían haber pagado. Conducen a la insolvencia. El objetivo era tomar la administración para salir al mercado, eso es lo que dice la ley. ¿Qué cosa es salir al mercado? Te administro tu empresa porque tú no me has demostrado que lo sabes administrar, yo lo hago trabajar por un periodo de 19 años, desde el 2001, me cobro las acreencias y después te devuelvo la empresa. Ese es el objetivo de una insolvencia, de una salida al mercado, para lo cual hay un plan de reestructuración patrimonial, etc. Lo grave de este tema es que aquí va ya el detalle, señor Bahía. El problema que se presenta acá es cómo es que se produce el traslado de la deuda del Banco Vice a manos de la República. La República en el año 2001 no tenía nada
no tenía capacidad, no tenía liquidez, no podía comprar ninguna creencia y termina haciéndose de una creencia de 20 millones de dólares. ¿Y sabe cómo funcionó? Es lo que yo le llamo de cobrador de combi, ¿ya? De cobrador de combi se convirtió en millonario el señor Mohamed Seminario. Y que no se ofenda, porque así fue. ¿Qué cosa es lo que pasó? Mientras Bertín estaba resolviendo el problema en París por el juicio que tiene él y ante la posibilidad de ir preso como gerente general, Eugenio Bertini Vinci, consulta con su central y dice, ¿qué hacemos? Hay que declarar la insolvencia, tú asumes la presidencia ¿cómo se llama? Por parte del Banco Vice y posteriormente traslada la obligación. El día 4 se produce la resolución de insolvencia. El día 5 está firmando un contrato la República con el Banco Vice, mediante el cual el Banco Vice le da al señor Mohamed Seminario la facultad de cobrar su acreencia. Y el señor Mohamed ingresa al proceso concursal porque le van a reconocer el crédito. Él se convirtió en cobrador. ¿Sabe cuánto puso el señor para ser cobrador? $50,000 para cobrar una creencia de 20 millones de dólares. Lo grave de esto, Alfonso, es que al señor Bertini lo extorsionaron, amenazaron. Le indicaron que le iban a condenar si es que esa creencia no pasaba a manos del señor Gustavo Mohamed Seminario. Lo llevaron a la casa de Camacho. Ahí estaba de las casas, ahí estaba Mohamed, ahí lo tenían a Bertini. ¿Cuál fue el resultado? Lo absolvieron a Bertini, no obstante que había sacado dinero del Estado a través de su banco a Gran Caimán. Y no le pasó nada al Banco Vice Sudamericana. Resolvió el problema, regaló 20 millones y de esos 20 millones se hizo propietario el señor Mohamed porque él tenía ahí en ese momento toda la garantía de los bienes inmuebles. Tenía Montero Rosas, tenía en provincia los medios de comunicación, las filiales, tenía las antenas, la antena del Morro lo tenía él, tenía los equipos, tenía la pauta, tenía el nombre de América Televisión. Hecho esto, entonces ya tenía un brazo de este lado mediante un canje de un juicio del sistema anticorrupción por 20 millones que se lo dieron al señor Mohamed Seminario. Pero ¿cómo yo me entero de esto? Dirás tú. Bueno, recordarán además que en el año 2010, de pronto el señor Alan García Pérez se le ocurre enviar una esquela al penal San Jorge y ofrece a todos los presos despenalizar narcotraficantes, a carteristas, a enfermos, etc. Y bueno, era para todos. Entonces ahí me llama José Enrique y me dice, Jorge, ha llegado este documento. Yo le digo, bueno, pues tú eres José Enrique Cruzillán, no sé si te va a alcanzar. O sea, no lo veo viable. Y porque si te llamarías o tuvieras otro apellido peruano, seguramente que te la van a dar. Pero como tú eres Cruzillán y tienes su canal, no sé para qué te lo están invitando. Bueno, pero igual eres un presidiario. Hazme el documento, Jorge, por favor. Ok, lo voy a hacer. Le dije, pero te prometo algo. No voy a participar en el trámite porque no tengo ninguna confianza que te la den. Yo lo veo muy difícil. Y Me parece que se apagó el micrófono, se Jorge. tenía que Adelante. solucionar ese problema y presenté por razones humanitarias. Él tenía 76 años, tenía una etiología de 20 años de problemas cardíacos, etc. En fin, así las cosas, pasaron 2 años, se formaron juntas, todo el mundo intervino en el tema del señor, además de tener una salvaguarda de salud que habían venido desde Argentina para ver, Se te apagó el audio otra vez. había sido obviamente examinado en Argentina. Bueno, en algún momento, cuando estamos en la clínica internacional, llega una noticia y dice, han indultado, me llama, Jorge, me han indultado. Y le digo, ¿cómo? Sí, ya está mi resolución, la van a publicar en la mañana, en el peruano. Pero, José Enrique, ¿sabe lo que estás diciendo, que te están indultado? Sí, me dijo, sí.
Y te pido, por favor, me ayudes. No tienes. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas pasaron y le quitaron el indulto. Es uno de los únicos presos en el mundo que lo desindultan, le declaran nulo el indulto porque sus exámenes El audio, lamentablemente, se acabó. y otras entidades que lo han examinado han dicho que eran falsos. Bueno, todo eso pasó. Regresando un poco ya al año 2001 y 2002, empieza el tema de la negociación del comercio con Televisa Internacional para comprar las acreencias por los contenidos a quienes debíamos 20 millones de dólares. El comercio en el año 2002 no tenía plata. Todos sabían que no tenía, había problemas siempre. Ese es un problema muy anterior que viene del dólar MUC y todas esas cosas que tenía con sus accionistas. Bueno, la situación se presentó de la siguiente manera. Televisa por contenido. Se lo vendieron, entre comillas, en 7 millones a el grupo que conformó Comercio con Redes de Colombia. A este grupo se juntó como seminario con todo el patrimonio que había obtenido del Banco Vice Sudamericana y los tres hacen un socio y forman la empresa Plural TESA, que se convirtió posteriormente en la empresa administradora de la insolvente Compañía Peruana de Radiodifusión, Canal 4, América Televisión. Aquí, para llegar a este punto, hay algo importante. ¿Quién tenía que manejar el procedimiento concursal administrativamente? El Indecopi. El señor Toledo ingresa en este momento, como ya había apoyado a Mome, ya estaba de las casas, ya estaba el comercio por el otro lado, se juntan los dos grupos, el comercio, Redes de Colombia, que era uno, y Mome Seminario, y entre los tres grupos forman Plural, y entonces se presentan a sustituir las acreencias de Televisa, la creencia del Banco Vice, la creencia del Interbank, la creencia de Segur, y se queda la SUNAT por su propio derecho para que le paguen sus 50 millones de soles que se le debían. De esta manera dominaron con más del 51% de los acreedores y presentan un plan de reestructuración patrimonial, y así es como ingresan ellos a administrar el Canal 4. Bueno, hasta ahí todo bien. Seguramente, si pagaban la creencia, le tenían que devolver al señor Cruciate en el año 2019 el canal, pero finalmente pasó algo más importante. Interviene Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo Manrique interviene de esta siguiente forma. Nombra al señor César Almeida Tazaico para que él ejerce el cargo de presidente de Indecopi, presidente ejecutivo del Indecopi. Y lo primero que hace es cancelarle el contrato a la Cámara de Comercio para pasar el procedimiento concursal a Lesan, en donde Toledo tenía obviamente ciertos contactos porque él era profesor o catedrático, había sido y conocía, y ellos se convierten en la comisión delegada. El segundo paso que tenían que dar era modificar la ley de procedimientos concursales en el Congreso de la República, para lo cual se presenta un proyecto hecho por el señor Gas, con la participación del señor Álvarez Rodríguez, quien tenía a su primo, a Jack Rodríguez Ackerman, como presidente de la Comisión de Consumo y Salida al Mercado del Indecopi. En 24 horas, con el apoyo de Perú Posible, modificaron la ley para que los acreedores se conviertan en accionistas. Es así como logran ilegalmente convertirse en accionistas después de cobrar la creencia. Bueno, lo más interesante de todo esto es que entonces el señor Miro Quesada Valega Luis, que representaba el comercio, el señor Gustavo Mómez Seminario, que representaba a la República, y el señor Aguirre Nogues, que representaba al grupo Caracol Redes de Colombia,
le mandan una carta al señor Alejandro Toledo y le dice, hemos negociado con los principales acreedores, ya hemos tomado el Canal 4 y estamos a su disposición. ¿Le dan cuenta a Toledo? Y Toledo, feliz pues, ¿no? Ya el canal pasó a manos de estos grupos mediáticos. Posteriormente hay un tema relacionado entre Redes de Colombia y el comercio. Comercio termina comprando las acreencias que pagó Redes de Colombia, por lo que habría invertido $7 millones en los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí necesariamente tienen que ser procesados por haber utilizado la ley del dólar, la ley de la moneda nacional de los Estados Unidos. Como ha pasado con la FIFA, como ha pasado con Odebrecht, que al hacer esta transacción evaden impuestos o evaden impuestos en el país de origen, como en el caso de Perú. Así las cosas siguen avanzando, Alfonso, y obviamente empiezan a tener ya la subvención estatal a partir de que la empresa Plural TVSAC se convierte en acreedora. Y qué curioso, con el pago de avisajes por ciertas, cierta información que se tenía que dar a nombre del Estado, como el friaje, como los huaicos, como el problema del dengue, como el problema de la influenza, etc. Grandes avisajes se pasaban con el Canal 4. Y, por supuesto, facturaba muy bien. Y con la plata del Estado, ellos pagaban supuestamente la creencia y le pagaban a la SUNAT, que se le debía, nosotros le debíamos. Entonces, con la propia plata del Estado se hicieron acreedores y con eso se convirtieron en dueños por la bendición del Congreso de la República y de congresistas de Perú. Entonces Toledo obviamente ya se había conectado con Graña Miro Quesada y obviamente con Graña y Montero, ya estaban haciendo negocios y ahí tienes una de las grandes cosas de corrupción de la interoceánica y así sucesivamente con los gobiernos que continúan, quienes obviamente no han sido investigados por la prensa como debería ser, por ese control que es necesario que tengamos en el país, y empezaron a manejar a los electores, a las encuestas, tienen encuesta ahora, y cobrando sumas millonarias que van ingresando y van obviamente generando una distorsión de la realidad y también obviamente generando pues una serie de hechos para eliminar al enemigo que no se alinea con ellos y poner a otro que le interesaba a Odebrecht. De manera que para mí Odebrecht está vivito y coleando hasta ahora y sigue manejando la política, sigue manejando la opinión pública, sigue manejando las encuestas. Y el audio se cortó. Más o menos es lo que ha ocurrido en síntesis generales hasta que en el 2010 pagan la plata que se le debía a la SUNAT y de esa manera se convierten ellos en acreedores, en dueños del Canal 4, de esta forma fraudulenta. No sé si hasta acá tienes alguna pregunta porque hay un capítulo interesante entre el 2005 y el 2009 y a partir del 2013 para la actualidad en la que descubrimos todos estos hechos y las denuncias que yo he formulado en los Estados Unidos de América y en el Perú. Bueno, a ver, creo que hay muchas preguntas que hacer. Has mencionado nombres de una serie de personas y de periodistas y de abogados y de grupos empresariales que, por supuesto, si escuchan esta entrevista, yo los invito a poder hacer sus descargos. Creo que el periodismo o la conversación que platicamos en este programa, por supuesto, está abierta a cualquier rectificación. Lo que está diciendo el doctor Jorge Castro es una posición, es una postura en representación de sus clientes y entiendo que de él mismo también, y que eso corresponde a un análisis jurídico que él hace en posición y en una narrativa que corresponde a los intereses que él patrocina. Si esto es así, si esto fuera así, es tremendo. Si esto es verdad o si la mitad de lo que cuenta el doctor Jorge Castro es cierto, es tremendo. Es tremendo.
porque eso significaría que los medios de comunicación más importantes del país, o los que parecen ser los más importantes, tienen detrás de sí una historia truculenta. Daría esa impresión, y que se mantienen sobre la base de favores políticos ya recibidos y de corrupción que aparentemente han estado o mirando desde un lado o beneficiándose de manera directa o indirecta, ¿no? Porque es lo que se concluye de lo que ha dicho el doctor Jorge Castro. Es gravísimo. Yo creo que esto que está contando, con la manera y precisión y con los datos y fechas que cuenta el doctor Castro, merecería muchas aclaraciones. Yo insisto que no nos corresponde a nosotros, en modo alguno, decir que eso es cierto. Lo que sí nos corresponde es escuchar la versión del doctor Castro, porque nos parece que es de suma importancia, por la cantidad de, digamos, implicancias que tiene de ser cierto. Pero esto entiendo, Jorge Castro, que tiene temas actuales, o sea que estas empresas, porque los procesos también están en Estados Unidos corriendo, o sea, no es solamente aquí, sino también en Estados Unidos, donde las cosas son bastante más complicadas o más estrictas o más independientes que en el Perú. Es decir, cuando uno comete una falta en los Estados Unidos y cuando alguien sospecha que tú lavas activos, la cosa es muy grave porque el lavado de activos está muy cerca de la tráfico de mujeres, está muy cerca del tráfico de drogas, está muy cerca del terrorismo. El lavado de activos no es simplemente la francachela de alguien que tiene un poco de dinero y no quiere declarar los impuestos. Eso es la apariencia. El problema está, amigos, déjenme contarles un poquito esto porque yo veo películas como usted y leo libros y revistas. Y eso a una persona que le interesa saber qué pasa con estas cosas tiene que siempre cuidarse, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en Estados Unidos el lavado de activo es una puerta. O sea, puede ser que uno, insisto, haya un lavador de activos que lo hace porque tiene un dinero que quiere, sobre el cual no quiere pagar impuestos. Esos son los menos importantes. Lo que pasa es que cuando uno entra al círculo de lavado de activos, ese círculo al que uno va a entrar si lava activos está rodeado de narcotraficantes, de gente que trata con prostitutas, de gente que hace coimas, que está en temas de corrupción, que vende armas y que está vinculada al terrorismo, porque todos están ahí. Los abogados, los estudios, las empresas, las fachadas, los negocios, los que venden yates o cuadros o cosas así, todos están más o menos cerca y tienen que cuidarse muchísimo. Y entonces, en un país como Estados Unidos, cuando algo huele, automáticamente se prenden las antenas y por lo general llegan por esos caminos a encontrar a los culpables, ¿no? Porque el dinero siempre es un bien apetitoso y cuando lleguen a raudas cantidades es más apetitoso todavía. Entonces, ¿qué cosa pasa en los Estados Unidos, Jorge Castro? ¿Cómo se vincula este problema allá? ¿Por qué es importante? A ver, nosotros cuando tomamos conocimiento de los hechos, fue un tema muy casual cuando José Enrique, estando en la prisión, me dice que él no era dueño del Canal 4. Y dije, ¿tú dueño de quién eres? Pues entonces, yo no soy dueño, me dijo. ¿Y quién es dueño? El dueño del Canal 4 es una empresa Peruvisión. El problema que tengo es que no sé dónde están los documentos de Peruvisión. Ah, caramba, le digo, pero estarán en México. Bueno, tú les comprabas a los mexicanos, debe estar en México. Efectivamente me dijo, necesito que viajes a México. Yo me voy a México y trato de llegar a Televisa Internacional para averiguar qué es lo que había pasado con la documentación. Me entrevisté con una persona que el señor me dijo, debo de guardar en reserva su nombre, y él me dijo que esa operación comercial había sido ya vendida al comercio y que el comercio sabía perfectamente que es un periódico peruano, son empresarios peruanos, gente muy importante en Perú, señor Miro Quesada, etcétera, etcétera. Y que habían pagado pues por eso $7 millones por una deuda de 20, pero solamente de contenidos, deuda de contenidos.
Cuando hablo de estos, estoy hablando de películas, novelas, del Chavo, y etcétera, que necesita tener un canal. Entonces, esos contenidos habían generado una deuda de 20 millones. Y le digo, pero si la dueña de Canal 4 es Perú Visión de Lima. Sí, pues me dijo, eso fue a consecuencia de un fideicomiso. El fideicomiso se hizo con la participación del Banco de México. Y el Banco de México avaló la operación con 33 millones de dólares vendiéndole a la empresa peruana Televisa Perú, a esta empresa Peruvisión, y a consecuencia de ello se genera obviamente la fusión por absorción y la propietaria es Peruvisión. ¿Y usted por qué viene? Me preguntó. Yo vengo por Peruvisión precisamente. Ah, ya me dijo, está acá, acá hay unos documentos, yo recabé algunos documentos. Y cuando llegué a Perú, le digo yo a José Enrique, he logrado tener alguna información importante. Y me dijo, y ahora necesitamos el libro de matrícula de acciones, las acreencias, los certificados, el libro de actas. Y eso me parece que una persona de confianza mía, cuando yo me voy a Buenos Aires, se llevó esa documentación de Montero Rosas. Ah, caramba. ¿Y cómo se llama ese señor? Me dio un nombre X, solamente un nombre, por decirte, que no necesariamente es el nombre. Alberto. ¿Y dónde está el tal Alberto? Bueno, no sé, Jorge, búscalo pues, me dijo. O sea, me la puso tan difícil. Yo busqué a Alfonso, conseguí la documentación, yo tengo los libros originales de acciones, de matrícula, tengo los certificados originales que nosotros hemos pagado los 20 millones de dólares por las acciones que compramos. Pero lo curioso del caso es que en el 2005 se dan cuenta que ellos no tenían al propietario, no lo habían llevado a insolvencia, no era parte de un proceso judicial, no era nada, se habían olvidado por completo de Peruvisión, se equivocaron. Esa es la huella grande que dejaron. A partir de ese momento, entonces, yo empecé a realizar unas investigaciones muy particulares en cuanto si se había pagado o no se había pagado las acciones y derechos y se había liberado el fideicomiso correspondiente de Banamex. Me doy con la sorpresa que en el año 98 empiezan unas negociaciones de Banamex con el Banco de México, con el Citibank de los Estados Unidos, que es un banco nacional, como acá Banco La Nación, en cual se había llegado a un acuerdo para absorber, fusionarse y comprar el Banco de México por 12.000 millones de dólares. Entonces se hace la operación y a partir del año 99 Televisa Internacional le da la instrucción a los deudores de Televisa que tenían que pagar las acciones y derechos al Citibank de Nueva York. Así fue. Mientras acá se llevaba a cabo la insolvencia, el señor Crucial seguía pagando las deudas que tenía por la compra del canal. ¿Y sabe a quién le pagaba? Al Citibank. ¿Y por qué le pagaba a Citibank? Porque el Banco de México ya no existía, ya no era fideicomisario. El nuevo fideicomisario era el Banco de los Estados Unidos, Citibank. El Banco de los Estados Unidos ha sido también estafado por esta gente y ahí hay acreencias que no se han pagado y al venderse y fusionarse han pretendido esconder esta situación. Es el perfecto lavado de activos. Y el Estados Unidos no te perdona ese tipo de cosas, Alfonso. Bueno, ¿qué hice yo? No te escucho, perdido el audio, Ya, discúlpame. Si la pregunta concreta es, ¿quiénes serían, según tu investigación y según tu posición, quiénes serían los lavadores de activos? ¿Quiénes? El comercio con la familia Miro Quesada, la República con la familia Mome en su totalidad, y los procuradores públicos que participaron en estos hechos. El Banco Vice Sudamerís finalmente ha pasado, ahora es el Scotiabank, y ahí también hay otro tema en donde se entregó dinero de los ahorristas, se le entregó todo el patrimonio del Canal 4 al señor Mome con $50.000. Y se Pero un ratito, a ver, entonces, pero, a ver, siguiendo la pista de tu
de tu lógica, esto significa que tiene que existir un proceso o unos procesos contra estas personas en los Estados Unidos y que estos procesos deben estar ya en un momento culminante, porque un lavado de activos finalmente se va a decantar en temas que hasta pueden ser extraditables. No sé, le estoy preguntando, no conozco el A detalle ver, del tema penal. a ver, entonces cuando yo voy a los Estados Unidos, después que se declara la exclusión de la insolvencia en el Perú, porque al estar vinculado al Indecopi todavía como insolventes, obviamente hasta ahí no se hace ninguna investigación. Yo viajo a los Estados Unidos, recomponemos nosotros el directorio y la presidencia del directorio de Peruvisión, obtengo los poderes y mandatos en el 2013, viajo a Miami y en Miami me voy a la central del Citibank, a un piso 33, donde está el edificio Citibank Group. Me entrevisto con un funcionario que manejaba precisamente este tema de la fusión por absorción con Banamex y me dijo que me atendió muy bien, pero le dijo, voy a ver en el piso número 34 esta cuenta, cómo va. Regresó y me dijo, por favor, usted nunca ha venido casi, ¿no? Esto es muy grave, porque hay un problema muy delicado. Ah, ok, perfecto. No se preocupe, señor, que yo voy a ir al juez federal y lo voy a denunciar a usted. Voy a denunciar que su banco de acá, de Estados Unidos, ha sido estafado por esta persona de acá, del señor Mome, del señor tal y que no sé cuánto. Efectivamente, se hizo una demanda, se llama supina, es un petitorio que hacemos. El juez de Miami me dice, esto es muy delicado y esto tiene una trascendencia nacional, esto no lo podemos ver acá. Usted tiene que ir a Nueva York. Y ahí tiene que hacer el reclamo porque ahí está la central del banco, Citibank. Hecha esta situación, yo regreso a Perú, informo este tema al señor José Enrique y ahí empezamos nosotros a comunicarnos con otros abogados en los Estados Unidos que nos estaban ayudando para este tema. Una vez que estábamos en esta situación, aparece un señor, Izaguirre Lanoire, que es un estudio de abogados, y el tipo demanda la nulidad de las transferencias y la nulidad de las acciones y un montón de cosas en relación con Peruvisión. Y ¿usted quién es para que me demande? Y me llevan a un juzgado comercial. La jueza en el juzgado comercial dice, pero usted lo han demandado, usted es Peruvisión. Sí, yo soy Peruvisión. ¿Por qué? Presénteme su libro de matrícula de acciones, presénteme su certificado, presénteme tal o cual cosa. No sé, se lo lleve. Y dije que el señor también presente el suyo porque él dice que él es dueño de Peruvisión. Pues nunca lo presentó. Nos fuimos hasta la Corte Suprema. Al final, por ahí dice, no, pero en el Indecopi ahí se hizo un reclamo parecido y acá hay una resolución administrativa que el señor Cruzía tiene el 43% de acciones de Peruvisión. Entonces tenemos el 43%, por lo menos administrativamente reconocido por una sala concursal, ¿no es cierto?, que era totalmente adversa a nosotros, pero que porque un crédito concursal laboral fue el que reclamó por una vinculación que está prohibido tener vinculación entre acreedor y deudor. Pero bueno, ya había una resolución. El paso siguiente era demostrar que nosotros hemos pagado el 100% de la compra-venta de Perú, de Televisa Perú, y por lo tanto éramos propietarios del 100% de las acciones del Canal 4. Nunca nos invitaron a la insolvencia. Nunca nos consideraron a nosotros porque pensaban que no estábamos. Bueno, así se va descubriendo estas cosas. Y lo más importante de todo es que el señor aparece y ahora ese señor, ese abogado, Izaguirre, se ha presentado a una fiscalía aquí en el Perú para decir que él es el dueño de Plural TV, de Plural, o sea, de Plural. ¿De dónde ha sacado la plata? Este testaferro de alguien. Este tipo de situaciones que se hacen, resulta que ha aparecido con el duplicado de las acciones y derechos que dice que Banamex la ha vendido, pero si Banamex ya no existe. El Banamex ha sido absorbido por el Citibank. Es tan torpe el sujeto son tan torpes estos señores que creen que pueden venir a engañar acá. Eso motivó que yo me presente una denuncia por intermedio del embajador de los Estados Unidos hasta antes de la pandemia, que se comunique al FBI para que hagan las investigaciones y que le comuniquen al juez de San Francisco
que Toledo debe de responder porque él es responsable de este latrocinio del Canal 4. Y al mismo tiempo en Perú, yo hago una denuncia en el año 2018 en una Fiscalía Anticorrupción, y esto ha terminado en lo siguiente. La Fiscalía Anticorrupción ha dicho, no me corresponde ver lavados de activos, no me corresponde ver defraudación tributaria. Consecuentemente, le corre traslado a la Fiscalía Especializada para que abra proceso por lavado de activos, en la que el agraviado es el Estado peruano y también sería agraviado el Estados Unidos de América. En cuanto al tema de defraudación tributaria, es agraviado el Estado peruano y también podría ser agraviado Estados Unidos de América. Yo me he comunicado con el embajador, he hecho el trámite con el embajador, no me he quedado ahí. Entonces ahora tengo 3 procesos. Uno por corrupción de funcionarios, entre Toledo, ¿no es cierto?, por haber utilizado su poder político y como primer mandatario de la nación para realizar tráfico de influencias, para meterse en un tema de privados, para hacer una colusión ilegal y para nombrar a personas de su confianza para que hagan este latrocinio, modifiquen inclusive la ley. Y por esas razones también me he puesto en contacto con el nuevo Congreso, denunciando al señor Jack Rodríguez Ackerman por haber modificado la norma, y al señor Álvarez Rodríguez, que es el que ha hecho esto con el señor Ugaz. Entonces tengo 4 procesos abiertos. Al tener 4 procesos abiertos y conociendo que en el Perú tienes que tener fiscal, tienes que tener tu juez, tienes que tener tu procurador, tienes que tener tu presidente de la República, tienes que tener tus congresistas, yo no me confío, pues me voy a Estados Unidos porque directamente ha sido afectado el Citibank. Por intermedio de la filial de Perú, yo le mando una carta notarial que me entregue las acciones que no han sido liberadas y que yo le he pagado. Ya le he pagado. Por supuesto que acá me dijeron que no podían darme ninguna información y que este caso se lo pida a Nueva York. Cuando estamos ya más o menos en ese trámite, viene la pandemia y nos hemos quedado anclados en Perú. Tan luego esto termine, por supuesto que voy a viajar a los Estados Unidos. Pero por supuesto que no voy a ir al Departamento de Estado. Por supuesto que no voy a ir al delegado para Sudamérica del Congreso de la República para entrevistarme con un senador y decirle lo que ha pasado. A mí no se me van a escapar los señores Quesada, el señor Mome, el señor Álvarez Rodríguez, el señor Ugaz y el señor de las casas. No, de ninguna manera. Esto tiene que volver al Estado que corresponde. Esa es la razón por la que nosotros hemos hecho estas denuncias, independientemente del comportamiento que ha tenido el señor Cruzía, al margen de indultarlo, desindultarlo, y al mismo tiempo que cumple una condena, un hombre que tiene ahora 84 años de edad y que gracias a Dios está bien de estado de salud y con la lucidez para poder guiar y poder llevar a cabo estas cosas. Ahora usted se preguntará, ¿y yo qué hago acá como accionista? Al señor Rosillat yo he ejercido la defensa técnica porque me encantó el caso. Yo me fui con mis propios pasajes a Buenos Aires y encontré en una posilga arrinconado y tuvimos que hablar para que lo pongan en otro lugar por derecho humanitario. A José Francisco lo ubiqué en Marcos Paz y lo fui a visitar, y yo viajaba los días viernes y así sucesivamente a verlos a estos señores para llevar a cabo el proceso. Entonces, si yo he servido a la familia Cruzillat y al señor José Enrique, lo mínimo que me pudo haber hecho él es, en un acuerdo de directorio, pagarme con acreencias, pagarme mis honorarios con un porcentaje. Me pagaron con el 20% de acciones y derechos de Peruvisión. Ese canal me pertenece a mí 20%. Yo no soy ningún ajeno, ni tampoco soy solamente el abogado. Soy el presidente del directorio de Peruvisión. Consecuentemente, pretendemos recuperar como víctimas de este latrocinio ese canal, para que el país recobre la tranquilidad, para que los periodistas puedan expresar su pensamiento libremente, sin ninguna orientación política o sin ninguna presión para dirigir sus comentarios o sus críticas o sus líneas editoriales a donde tengan que emitir. Y para convertirnos en guardianes de los corruptos que están contaminando el país. Entonces, esta lucha es dura. Esta lucha me ha costado 25 juicios a mí que me ha hecho el señor Mome, que me ha hecho comercio. Y entonces yo le pregunto al señor Graña Miro Quesada,
habrá dicho en su colaboración eficaz cómo ha tejido este hilo de corrupción con todo lo que han realizado y su familia Miro Quesada no sabe. ¿El señor Mome habrá dicho algo? Bueno, pues al señor Mome, antes que muera Bertini, dijo que él acompañaba al señor de las Casas, a la Casa de Toledo, y con la doña Elian Carr le obligaron a entregar el canal. Él declaró en una entrevista autorizada y con su abogado en mi despacho después del indulto del señor Crucía. El señor ha fallecido, tengo el audio, cuando tenga usted la gentileza se lo puedo dar para que lo transmita. Él es el que habla y dice cómo fue que entregó las acreencias a la República. Sí, nos interesaría mucho tener ese audio para poder transmitirlo, nos parece de suma importancia. Yo quiero reiterar que las personas que han sido mencionadas por el señor y el doctor Jorge Castro tienen, por cierto, este programa para poder hacer los descargos que deseen, si lo desean. Nuestro interés es porque es un tema de un medio o de varios medios. ¿Y cuáles van a ser los efectos, doctor Castro, si usted logra el propósito y continúa, digamos, en esta pretensión y le dan la razón? ¿Cuáles son los efectos que van a tener sobre los canales y sobre las personas? Definitivamente los efectos son graves porque un lavado de activos en principio ha sido un hecho continuado desde el año 2003 que tomaron el canal con la carta que le comunican a Alejandro Toledo que ya tomaron el canal. Obviamente es un delito continuado que aproximadamente por el doble hecho de la prescripción tiene 45 años para perseguir al infractor. En el mismo sentido, 18 años y algo más para perseguir a los evasores de impuestos. O sea, a ver, doctor Castro, usted dice que los señores Miro Quesada y los señores Mome y otras personas más están siendo investigados o acusados de lavado de activos en los Estados Unidos. Y en el Perú también. Y que ya se ha abierto un proceso y que están Así es. en los Estados Unidos. Digo yo Estados Unidos porque a veces en el Perú las cosas pueden demorarse, no sé, pero allá no demoran mucho estos temas. En Estados Unidos se ha detenido un poco por el tema de la pandemia. Yo tengo que ir a ratificar mi denuncia en los Estados Unidos. Sí. Apagó la cámara, doctor Castro. O alguien se la apagó, que no quiere que siga hablando. Creo que se apagó. Bueno, sí. Entonces, yo tengo que ir a ratificarme, pero por la pandemia no he podido viajar. Ajá. Pero ya se va a abrir, digamos, en unos meses más el tema. Lo estoy escuchando, ¿eh? A ver, aquí creo que tengo un pequeño problema. Pero bueno, a ver si me estás escuchando. Sí, el tema puntualmente es que... Hola, hola. Sí, lo escucho perfectamente. Lo escucho perfectamente, doctor Castro. Ya, a ver, creo que ha habido un problema. Ya. El tema en los Estados Unidos, se corta. Qué cosa tan curiosa. Hola. Sí, lo escucho perfectamente. Ya. El tema en Estados Unidos está detenido todavía porque el embajador también se fue, los funcionarios de Perú se fueron por el tema de la pandemia. Entonces yo tengo que ir en cuanto se levanten las restricciones y pueda volar a los Estados Unidos para poder ratificar y poder presentarme al Departamento de Estado para dar la información de lo que ha ocurrido con ese contrato de fideicomiso, de la forma como se ha realizado y quiénes han participado. Entonces necesitan de mi declaración, pero está hecha la denuncia. En Perú acaba de ocurrir hace 15 o 20 días que ya se formalizó, han abierto una investigación por lavado de activos para Mome, para Miro Quesada. Y en el mismo sentido también hay una apertura de investigación para Alejandro Toledo por su participación en estos hechos. Entonces aquí tenemos también el tema de la SUNAT, porque la SUNAT permaneció totalmente inmovilizado en el tema y con la propia plata de los avisajes estatales le pagaron a la SUNAT y con eso liberaron
la posibilidad de que le cobren la creencia con interés. Entonces, acá definitivamente hay un problema serio. Después de 2 años hemos logrado que esto ocurra en el Perú, que ha sido muy difícil, por supuesto. En el 2010 tuvimos un intento de recuperar el canal y terminamos denunciados, José Enrique y yo, por el caso Motupe, si no se acuerdan. Ahí uno de los periódicos, Perú 21, amenazó al juez y al final el juez, que era un provisional, renunció y se archivó ese tema. Yo hice otra denuncia también en Perú en el año 2010 contra estas personas y yo terminé de salir del Ministerio Público y ya se encontraba en manos de Cuarto Poder la denuncia que fue entregada por la Fiscalía de la Nación. Entonces, con la experiencia que tengo yo ya en estas lides, yo me apoyé en los Estados Unidos. En Perú no tengo mucha confianza, pero los voy a llevar a los Estados Unidos. La consecuencia va a ser que el canal, si esto continúa y es favorable para usted, el canal va a pasar a manos de suyas como presidente del directorio. Sí, correcto. Sí, así es, de Perú Visión. ¿Esto en cuánto tiempo puede ser? En Estados Unidos las cosas son bastante más rápidas que acá, puede ser en algunos meses. Por eso le digo, lo que pasa es que tengo que viajar a los Estados Unidos, que esperamos que se levanten las restricciones y poder viajar. Está muy complicado por el tema de la pandemia, pero esto tiene que pasar. Mientras tanto, podría yo accionar a través de estos sistemas de comunicaciones, pero es mejor llegar al lugar, entrevistarse con jefe del Departamento de Estado de Investigaciones y del FBI para darle la información necesaria y la documentación que tengo en mi poder, obviamente. No estoy hablando solamente porque se me ocurre, tengo la documentación. En segundo lugar, hay un acto de defraudación al fisco americano. Hay un acto de falta de pago al banco Citibank, por cuanto al fideicomiso que Me ha tapado el micrófono, creo. No lo estoy escuchando, doctor Castro. No, no lo escucho, no lo escucho. Ahora sí, ahora sí. Ya. Perfecto. Sí, entonces, la consecuencia final que como víctimas tiene que regresar el canal a nosotros. Nos han causado muchísimo daño, mientras el Canal 4 ha tenido un manejo económico de más de 1.200 millones de dólares en los 18 años que tenían en su poder, con una inversión de 7 millones y el señor Mome con una inversión de $50.000. Bueno, creo que ya estamos por terminar, nos queda un minuto. Yo le agradezco, doctor Castro, por esta entrevista. Me parece que nos ha dicho cosas que parecen increíbles, se lo digo con la franqueza que siempre hablamos acá. Y yo insisto en que las personas que han sido mencionadas o aludidas, directa o indirectamente, tienen, por cierto, como corresponde a quienes somos responsables, su derecho a poder comentarlo también como lo ha tenido el doctor Castro en explicar lo que ha dicho. Doctor Castro, gracias y muchas gracias por acompañarnos en este Vaya Talks. Muy amable. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Termino el programa y nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en punto en otra edición. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, amigos. Hasta luego. Permiso.